Estimado público, les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana. El día de hoy damos continuidad a el curso de verano, la historia del tiempo presente de México, reformas constitucionales. Tenemos como invitado al doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano. Ustedes ya lo han escuchado en otra oportunidad en el desarrollo de nuestros cursos. Es también autor de algunos de los títulos que publica la Biblioteca Constitucional INERM. Haré lectura de su semblanza curricular. El doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Campeche y doctor en Filosofía de Liderazgo y Comportamiento Humano por la United States International University de San Diego, California. En la actualidad, se desempeña como magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 10, con sede en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. En 2014, fue galardonado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en reconocimiento a su trayectoria institucional. Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Escuela de Contabilidad y Administración y por parte de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Entre su producción escrita destacamos los siguientes títulos: Los mayas de Campeche frente a la modernización, editado en 2001, Tratado de la Justicia Agraria en México, de 2002, el ensayo El Derecho en México, 2 siglos, 1810-2010, contenido en la obra El Derecho Agrario Revolucionario, editado en 2010. Asimismo, la obra publicada por nuestro instituto, El Derecho Agrario Mexicano y la Constitución de 1917. Esta tarde, el doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano nos hablará sobre administraciones presidenciales y reformas constitucionales. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Vamos a conversar el día de hoy sobre las reformas constitucionales que tuvieron lugar en los periodos presidenciales de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. En primer lugar, agradezco una vez más al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México el que me sigue invitando para venir a compartir con ustedes estas reflexiones sobre el devenir del México moderno a partir de la promulgación de la Constitución de 1917. En la revisión que vamos a hacer esta noche sobre estas dos épocas, vamos a encontrar tal vez algunas explicaciones que nos harán entender el México de hoy. Comencemos pues con Lázaro Cárdenas. Cárdenas participó en la Asamblea del Partido Nacional Revolucionario que el día 6 de diciembre de 1933 aprobó el plan sexenal, el plan de gobierno que estaría en vigor para el periodo presidencial 1934-1940. Es importante señalar que en la Asamblea del Partido Nacional Revolucionario, la mayoría de los integrantes eran personas identificadas con Plutarco Elías Calles. Y la tendencia en el plan sexenal pues estaba de alguna manera definida por el grupo de Calles. En esa misma fecha, Lázaro Cárdenas protesta como candidato a la presidencia de la República. Llevó
su propuesta a todo el país. Imagínense ustedes, en 1933, 1934, la comunicación interna era muy compleja. Sin embargo, Cárdenas, en tren, a caballo, a pie, como pudo, llegó a las zonas más apartadas del país, llevando su mensaje, llevando su propuesta en su campaña hacia la presidencia. Las elecciones se realizaron el 4 de julio de 1934 y Cárdenas obtuvo el 98% de los votos registrados. Tomó posesión del cargo el día 1 de diciembre de 1934, aunque protestó el día anterior. ¿Cuál era el entorno? ¿Cuál era la situación del país cuando Cárdenas asume la presidencia? Recordemos que el mundo había vivido la Gran Depresión a fines de los años 20, principios de los 30, que había ocasionado un gran desempleo, la quiebra de muchas empresas, una crisis que desde luego impactó a México y se vio reflejada porque habían regresado miles de braceros que habían ido a trabajar a Estados Unidos y que ante la caída del empleo en ese país tuvieron que regresar a México. Igualmente nos encontramos con una crisis económica caracterizada por una gran contracción de los mercados externos. La demanda de productos nacionales cayó y entonces se tuvo que recurrir al mercado interno. Desde luego también la presión del gobierno de Estados Unidos, preocupado por atender los problemas internos de su país, y ante la circunstancia de que ya se escuchaban los barruntos de la guerra mundial, pues esto generó que se desatendiera un poco de lo que estaba pasando en México y le daba la oportunidad a Cárdenas de impulsar una política más orientada a satisfacer los intereses nacionales que a complacer los intereses del exterior. Esta época se caracteriza también porque el nazismo y el fascismo, que estaban en boga en Europa, pues tenía como estrategia acercarse a los Estados Unidos y consideraron que la vecindad de nuestro país era un punto extraordinario y por eso financiaron movimientos en el interior del país que desde luego enfrentaron a Cárdenas. Varios grupos sinarquistas, pronazis, etcétera, estuvieron de alguna manera movilizándose para contrarrestar las políticas que pretendía impulsar Lázaro Cárdenas. Además, en el país internamente, pues las condiciones también eran delicadas. La mayoría de la población mexicana, que era de alrededor de 16 millones de personas, vivía en condiciones de pobreza, particularmente en el medio rural, en donde se hacía más énfasis
la necesidad de contar con los elementos básicos para subsistir, además de que el país padecía de un alto índice de analfabetismo. La tenencia de la tierra, a pesar de la reforma constitucional de 1917, que aprobó el artículo 27, que estableció el reparto de la tierra, la reivindicación de los derechos de los indígenas y la dotación de tierras a los campesinos. A pesar de la ley agraria de 1915, pues el reparto de la tierra no había tenido la extensión que se esperaba. De hecho, Pascual Ortiz Rubio, siendo presidente en 1930, anuncia la conclusión del reparto agrario al considerar que ya se habían repartido 5 millones de hectáreas de tierras y que ya no había lugar a continuar con el reparto, e incluso ordenó el cierre de las comisiones mixtas y la desaparición de las instancias agrarias. No obstante, más de 70 millones de hectáreas de las tierras de mejor calidad seguían en manos de unas 2,000 familias, mientras la gran masa campesina permanecía marginada en condiciones, como ya dijimos, de pobreza. El índice económico de crecimiento era negativo, la escasez de empleos en nuestro país era alarmante. Era una época en la que las huelgas, las manifestaciones, los reclamos de la tierra, de todos los sectores sociales, amenazaban la paz social de nuestro país. Alimentado también esto con la hegemonía del periodo que nosotros conocimos como el Maximato, que encabezaba Plutarco Elías Calles, quien se denominaba el jefe máximo de la revolución. Y los gobiernos que siguieron a Calles, pues continuaron con su influencia desarrollando la política que él, desde el Partido Nacional Revolucionario, trataba o trazaba. Tenemos pues que Cárdenas tenía un panorama muy complejo al asumir la presidencia de la República, y más complejo cuando impulsa una política sustentada en la doctrina socialista. Consideraba que había que alentar la lucha de clases, que había que promover la movilización de las masas y que el Estado debía asumir un papel de liderazgo, de control de las clases populares, y esto lo iba a lograr a través de la interferencia o la intervención directa del gobierno en las diferentes organizaciones de la sociedad. Pues bien, en este marco de referencia político, económico, social, comienza Cárdenas a trazar el rumbo del país y a fomentar una serie de reformas constitucionales que propiciaran el alcance de sus metas. Él desde un principio dijo que se iba a apegar al plan sexenal, y por esa razón la primera reforma constitucional de su periodo se da en el artículo 3. Esta se publicó el 13 de diciembre de 1934
12 días después de asumir la presidencia. ¿Y cuál es la trascendencia de esta reforma constitucional? De que implanta la educación socialista, convencido de que de esta forma, de esta única forma, se podría alcanzar el objetivo de la revolución, de crear en la población una conciencia nacionalista y progresista que abarcara no solo a la niñez y a los jóvenes, sino se extendiera a toda la sociedad, a la clase trabajadora. Por eso fomentó la creación de una gran cantidad de escuelas socialistas en las zonas proletarias, en el campo, porque él estaba convencido que ese sería el vehículo para hacer que el socialismo se consolidara como la doctrina que salvaría al país del estado de pobreza en que se encontraba. En esta reforma también se contempló que solo el Estado, a través de sus 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, podían desarrollar actividades educativas y que el Estado podría concesionar a particulares siempre y cuando acreditaran que el enfoque que le iban a dar al proceso educativo en las instituciones era el mismo que se contenía en los programas que el gobierno aprobaba. Dentro de este esquema de fomentar la educación social, la educación popular, se fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Educación Física, el Consejo Técnico de la Educación Agrícola, el Departamento de Asuntos Indígenas, el Departamento de Educación Obrera, las escuelas, artículo 123, para trabajadores e hijos de trabajadores, apoyó a instituciones de educación superior como la Universidad de Chapingo, como las escuelas agrícolas Antonio Narro, convencido de que alentando la educación en estas instituciones se iba a poder alcanzar el objetivo de educación previsto en el plan de gobierno. Además, se empeñó en hacer realidad el mandato del artículo 3, que prohibía a los ministros de culto y a las corporaciones religiosas impartir enseñanza en escuelas primarias, secundarias y normales. Congruente con esta reforma, también promovió la modificación del artículo 73 de la Constitución, en la fracción 25, que se refiere a las facultades del Congreso para legislar sobre el establecimiento, organización, operación, financiamiento de todas las escuelas rurales de nivel primario, secundario, escuelas superiores, escuelas normales, escuelas agrícolas, prácticas de ciencia, de tecnología, de minería, de artes y oficios, observatorios, laboratorios, institutos de investigación, bibliotecas, etcétera. O sea, una amplitud para que el Congreso pudiera impulsar estas actividades. 2 días después, el 15 de diciembre, se publica el decreto que reforma el último párrafo de la base cuarta de la fracción sexta del artículo 73, el artículo 94 y las fracciones 2 y 3
del 95 de la Constitución. Todas estas disposiciones estaban orientadas a la integración y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál fue el propósito de esta reforma? El propósito fue reestructurar el Poder Judicial, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y todos los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. En una palabra, estableció que el 1 de enero de 1935, 15 días después, se tenía que nombrar a los nuevos ministros de la Corte y que la Corte tendría 15 días para designar a todos los magistrados de los tribunales colegiados y a los jueces de distrito. Además, se nombraría a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Cualquier semejanza con un hecho histórico posterior, más reciente a nuestra época, pues es coincidencia histórica. Aquí se estableció que la Corte tendría 21 ministros, que estaría integrada por 4 salas, que trabajarían cada una con 5 ministros. Posteriormente, en esa misma fecha, se publicó la reforma del artículo 32 de la Constitución, estableciendo el orden de preferencia de los mexicanos respecto de los extranjeros para ser contratados en todo tipo de empleos, cargos o comisiones en las cuales no se exigiera la calidad de ciudadano mexicano, particularmente el Ejército, la Fuerza, la Armada de México, las fuerzas de seguridad, porque había muchos extranjeros contratados y que trabajaban en estas organizaciones. La Marina tenía muchos extranjeros, entonces la idea era nacionalizar los cuerpos de seguridad, los capitanes de puerto, las aduanas, que estaban en manos de extranjeros. El 16 de enero de 1935 se reforman los artículos 43 y 45 de la Constitución, que se refiere a las partes integrantes de la Federación. Esta reforma tuvo como objeto definir la línea limítrofe entre los territorios de Baja California Norte y Sur, pero también crea el estado de Quintana Roo y establece que la península se dividía en 3 partes y se establecen los límites de Campeche, de Yucatán y el territorio de Quintana Roo, y se señala un punto que sería el punto trino, que nosotros conocemos como el punto Put, que supuestamente está en un meridiano y que con la reforma de Luis Echeverría en 1975, que crea el estado de Quintana Roo, se expide la Constitución y se modifica el punto Put en perjuicio de los estados de Yucatán y Quintana Roo y Campeche, y se genera un conflicto que hace apenas un par de meses que quedó resuelto. Bien, en decreto del 18 de enero de 1935 se reforma la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución. En este se faculta al Congreso para legislar en materia de minería, industria cinematográfica, comercio, instituciones de crédito y energía eléctrica. Se autoriza al Congreso para expedir las leyes reglamentarias del artículo 123 en materia del trabajo.
se establece la competencia entre los estados y la federación, reservando para la federación la materia laboral relacionada con la industria textil, ferrocarriles, empresas de transporte concesionadas, minería, hidrocarburos, etc. El 6 de diciembre de 1937 se publica la reforma a la fracción séptima del artículo 27, que declara de materia federal los conflictos de límites de bienes comunales, faculta al presidente de la República a resolver estos conflictos como única autoridad y, en caso de inconformidad, se instaura el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como parte de su extensa política agraria, Cárdenas impulsó la organización de las centrales campesinas y apoyó la conformación de una central única que fue la Confederación Nacional Campesina, fundada el 28 de agosto de 1938. Igualmente promulgó un código agrario. Cuando él asume la presidencia, había un código agrario de 1934, aprobado o impulsado por Emilio Portes Gil. Cárdenas promueve un nuevo código en 1940. Este código perfecciona la redacción del código del 34, incorporando los criterios de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su etapa de presidente, él expidió resoluciones presidenciales por cerca de 18 millones de hectáreas en favor de 1 millón de campesinos, después de que Ortiz Rubio declaró concluido el reparto de la tierra, para apoyar las entregas de tierras, consciente de que no era suficiente la tierra para alcanzar los niveles de producción. Creó 2 bancos que se dedicaron al avío y a la refacción de los campesinos, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Crédito Rural. Se dedicó a dividir lo que quedaba de los latifundios de la época de Porfirio Díaz, lo cual permitió a muchos campesinos incorporarse a la producción agropecuaria. También promulgó el 12 de agosto de 1938 la reforma al artículo 49 constitucional, enfatizando la necesidad de que la división de poderes que se establecía en la Constitución se respetara, porque era muy común que el presidente intervenía en las decisiones del Poder Judicial y hasta en las del Poder Legislativo. En materia laboral, apoyó las demandas de los trabajadores, fortaleció sus organizaciones, nacionalizó en junio de 1937 a los ferrocarriles, que para su administración se lo encargó a una corporación de puros obreros, y promovió la creación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que estuvo encabezada por Lombardo Toledano. También promovió la constitución de la FEDSE, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, que garantiza desde entonces que los trabajadores públicos no se vean afectados, esa fue la pretensión, por los constantes cambios de gobierno sexenales. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Para ello
tomó como base la demanda de cumplimiento de un laudo que había emitido la Suprema Corte de Justicia, que se negaron a respetar las empresas americanas e inglesas, que motivó que Cárdenas optara por la expropiación. Esta medida tuvo un respaldo popular muy amplio, hubo gran cantidad de aportaciones de la población para pagar la indemnización, una indemnización que se fijó en $40 millones, pero que terminó México pagando $1,800 millones aproximadamente, hasta que López Mateos dijo: ya está saldada la deuda, ni un peso más. Bueno, dentro de este marco, el 31 de diciembre de 1938 publicó el decreto que reforma la fracción del 18 del artículo 123, declarando la legalidad de los procedimientos de huelga, estableciendo los requisitos para la celebración de las huelgas y en materia de empresas públicas que sean estratégicas, la obligación de los sindicatos de emplazar con 10 días de anticipación. Le da facultades a la Junta de Conciliación y Arbitraje para resolver los conflictos laborales. Como complemento de la reforma del 34, el 11 de septiembre de 1938 reforma los párrafos cuartos del artículo 97 y primero del 102 de la Constitución para precisar las facultades y procedimientos a través de los cuales la Suprema Corte de la Nación funcionaría y designaría a los magistrados y jueces correspondientes. Además, establece el funcionamiento del Ministerio Público y las facultades del Procurador General de la República para intervenir en todos los asuntos en los que la Federación fuera parte y además como consejero jurídico del gobierno. Antes de concluir su mandato, el 9 de noviembre de 1940, Cárdenas promueve el decreto que adiciona el párrafo sexto del artículo 27 constitucional en materia del petróleo, con la finalidad de impedir que en lo sucesivo se concediera a particulares la explotación del petróleo y de los hidrocarburos. Pasemos, respiremos, pasemos a Ávila Camacho. Ávila Camacho participó en la asamblea del 2 de noviembre de 1939 del Partido de la Revolución Mexicana, que era el Partido Nacional Revolucionario de Calles, que se convierte en Partido de la Revolución Mexicana cuando Cárdenas expulsa a Calles del país y asume el control de las fuerzas políticas nacionales. Pues bien, el Partido de la Revolución Mexicana aprueba el plan sexenal 1940-1946, primero el plan y luego el hombre, y al día siguiente en Bellas Artes, Ávila Camacho protesta como candidato a la presidencia de la República. Hace una campaña no tan intensa, era un hombre enfermo, le dio un infarto durante la campaña, pero sin embargo hizo campaña y ganó con el 94% de la votación. Pero no fue una campaña sencilla, fue muy compleja. Había muchas manifestaciones, había un candidato muy popular, Andreu Almazán, del PRUM, Partido Revolucionario Único,
Este partido incorporó a sus filas a la Unión Nacional Sinarquista y al naciente Partido de Acción Nacional. Se decía el partido de las clases medias, y sí organizaba mítines multitudinarios. Entonces eran unas competencias a ver qué candidato llevaba más gente a sus actos de proselitismo, que muchas veces terminaron en confrontaciones con algunos muertos y muchos heridos. Sin embargo, ganó con el 94% de los votos. Todos dicen que fue producto de la labor de Cárdenas. Lo que es importante aquí señalar, cuando él toma posesión el 1 de diciembre de 1940, ¿cuál era la situación del país? Había un gran descontrol, una gran inconformidad, un gran resentimiento de la iglesia, de los empresarios, de los americanos, por toda la política socialista de Cárdenas. El movimiento obrero, el movimiento campesino, el reparto de la tierra, la constitución de sindicatos, etcétera, generaba un clima de incertidumbre. Y en estas condiciones, Ávila Camacho anuncia como lema de su gobierno la unidad nacional. El gobierno por la unidad de campesinos, de obreros, de empresarios, de inversionistas, de comerciantes, de amas de casa, de estudiantes, etcétera. Y su gobierno estará orientado a lograr consolidar esa unidad nacional. Desde luego, Ávila Camacho enfrenta los reclamos de las empresas petroleras, que lo que había pagado Cárdenas era insuficiente para compensar las afectaciones sufridas por la expropiación. Las elecciones no fueron nada tranquilas, fueron muy violentas. Hubo casillas que no se pudieron instalar, hubo robo de urnas, quema de papeletas, cosas novedosas para nuestra época. Interviene directamente en las organizaciones sociales, por ejemplo, la CTM propicia la salida de Lombardo Toledano y la llegada de un hombre que dejó una huella en la CTM, Fidel Velázquez, 1940. Crea la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el Estado Mayor Presidencial, el Seguro Social, promueve la reforma del Código Agrario para impulsar la pequeña propiedad. Esto desde luego generó un gran descontento de las organizaciones campesinas que seguían demandando el reparto de la tierra. Y la CNC es el instrumento que utiliza Ávila Camacho para controlar las demandas campesinas. En su gobierno, sin embargo, hubo reparto agrario, cerca de 5.200.000 hectáreas. Decretó varias leyes para incorporar a los sectores patronales en cámaras, la Concanaco, la Concamín, la Canacintra, Coparmex. El 14 de diciembre de 1940 promueve la reforma a la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución para incorporar el tema de la materia laboral respecto de las relaciones de trabajo en la industria eléctrica.
Igualmente, la fracción sexta del artículo 73 para establecer que los gobernadores de los territorios de la República serían designados por el presidente, quien podía removerlos, y dependerían directamente de él, como si fueran departamentos de Estado. En octubre del 41 promueve la reforma del artículo 145 del Código Penal, instaurando el delito de disolución social. Para muchos jóvenes esto tal vez no represente nada, pero ese famoso delito de disolución social permitió enviar a la cárcel a ilustres intelectuales del México de los años 40 y 50, como Siqueiros, por ejemplo. Aunque estaba dirigido a contrarrestar los efectos de la penetración de los nazis, de los fascistas, de los comunistas en nuestro país, porque decía que se prohibía difundir ideas extranjeras. Sin embargo, se aplicó de manera general. El 22 de mayo de 1942, Ávila Camacho anuncia el estado de guerra contra los países del eje, Alemania, Italia y Japón. México había mantenido una política de respeto, de autodeterminación, de no integrarse a ningún conflicto bélico. Sin embargo, el pretexto del hundimiento de dos petroleros mexicanos, presuntamente por un submarino alemán, generó que México se integrara al movimiento bélico mundial, incluso enviara mexicanos a combatir en la guerra, y de ahí viene el famoso Escuadrón 201, que hizo un papel importante en la Guerra del Pacífico. El 31 de agosto de 1942 también estableció la ley del servicio militar obligatorio, que tuvo muchas protestas, muchos reclamos. Suspendió las garantías individuales para poder operar de acuerdo con las necesidades de responder al conflicto armado. Tuvo un acercamiento con los Estados Unidos, firmaron una alianza militar, se formalizaron varias reformas constitucionales y legales orientadas a facilitar todo aquello que demandaba Estados Unidos a nuestro país. Se incrementó la producción agropecuaria, se permitió la inversión extranjera en ciertos rubros, sobre todo en la industria siderúrgica, léase armas, vehículos, etcétera. Se impulsó la producción de alimentos para apoyar a los Estados Unidos. Se restableció el programa de braceros. Imagínense a qué nivel que salieron en ese año 300,000 personas a trabajar en las empresas norteamericanas y en el campo, porque los jóvenes de aquel país estaban enrolados en el ejército y peleando en la guerra. De hecho, se reunió 2 veces con Roosevelt, una en Monterrey y otra en la frontera, en Texas. Y dentro de todo este entorno promovió el decreto que modificó los artículos 73 y 117 de la Constitución, que se publicó el 24 de octubre de 1942
para ampliar las facultades del Congreso para legislar en materia de comercio, industria, contribuciones, estableciendo límites a los créditos contraídos por los gobiernos estatales con potencias extranjeras, etcétera. El 17 de noviembre de ese año se reformó el artículo 5 de la Constitución para regular el servicio público obligatorio como el servicio nacional militar, servicio de las armas, de jurados electorales, los cargos censales y los de elección popular. El 18 de noviembre de ese año se reformó el artículo 73, fracción décima, se adicionó el artículo 123 para legislar sobre el trabajo en materia de hidrocarburos. El 30 de diciembre de 1942 se decretó la reforma del artículo 52 de la Constitución respecto a la designación de un diputado por cada 150,000 habitantes. En decreto del 8 de enero de 1943 se reforman las fracciones quinta y sexta del artículo 82, el párrafo tercero de la fracción tercera del 115 de la Constitución para establecer límites o requisitos para aspirar a la presidencia de la República, como eran no ser secretario de Estado ni ser miembro activo del Ejército. Además, se establece que los gobernadores de los estados y territorios solo podrían durar un máximo de 6 años en el ejercicio de sus cargos. El 10 de febrero de 1944 se modifican los artículos 32, 73, fracción 14, 76, fracción segunda, 89, fracciones cuarta, quinta y sexta, con la finalidad de regular el nombramiento de los coroneles y jefes de las Fuerzas Armadas, estableciendo que sería designación del presidente de la República que sería ratificada por el Senado. Además, se establece una serie de disposiciones constitucionales respecto a la organización de las Fuerzas Armadas. Ávila Camacho también emprendió la reestructuración del Poder Judicial mediante el decreto que reformó los artículos 73, fracción sexta, base cuarta, 94 y 111 de la Constitución, publicado el 21 de septiembre de 1944, estableciendo que el Congreso tendría facultades para legislar en materia de nombramientos de jueces y magistrados del Poder Judicial del Distrito Federal, y también señalando la intervención del Senado de la República en los nombramientos que hiciera el presidente de ministros de la Corte. Establece también en estas reformas la constitución del gran jurado cuando se instaura el juicio de responsabilidad, entre comillas, el juicio político en la Constitución para los funcionarios de alto nivel, que era diferente del jurado popular para funcionarios menores. La última reforma constitucional de Ávila Camacho fue la del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución del 21 de abril de 1945, en la que se modifica la prevención que había, en el sentido de que las aguas nacionales solo podían ser explotadas por la nación y concesionarse a sociedades mexicanas exclusivamente. Sin embargo, se reforma esta fracción para establecer que las aguas nacionales y las del subsuelo podrán ser explotadas libremente y que el gobierno federal podría concesionarla y reglamentar aquellas que fuera requerido. Bien,
Ávila Camacho también tuvo la oportunidad de impulsar numerosas instituciones, como el Seguro Social, que ya comenté, la Comisión Impulsora, Coordinadora de la Investigación Científica, instauró el Día de la Marina, fundó el Observatorio Astrofísico, el Instituto Nacional de Cardiología, el Colegio Nacional, donó los terrenos para la construcción de Ciudad Universitaria, participó en los tratados de Bretton Woods, que para muchos puede no significar nada, pero que en 1944 significó que Estados Unidos impuso a los países de Latinoamérica primero el dominio del dólar al establecer el patrón dólar-oro y al integrar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al establecer un nuevo sistema monetario internacional, dictando las políticas a las que se sujetarían los países de Latinoamérica y hoy muchos otros respecto a la política económica interna. Por otra parte, también participó el gobierno de México, el presidente no, porque estaba delicado, en la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. Con esto repaso breve, termino mi intervención y les voy a tratar de dar respuesta a las preguntas que pudieran surgir de esta mesa. Muchas gracias.